También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, la reforma va en 4 ejes fundamentales. Okay. Número 1, reducción de los diputados, del número de diputados. Número 2, Ministerio Público, que va... la forma en que se elige el... Designación... No, y otro... el planteamiento. Sí. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, reforzar la independencia. Reforzar la independencia del Ministerio Público. Así se llama. Ya. Ese es el eufemismo, tú sabes. Número 3, unificación de las elecciones. Y número 4, el famoso candado. A la figura. Candados, porque no se ha hablado de uno solo, sino de varios. Sí, los candados. Ya entiendo. Entonces, vamos a empezar, como decía un amigo mío de José, que estudió conmigo en el colegio, vamos a empezar por el empiezo. Los diputados, José, ¿qué es lo que se está planteando en la Constitución? Todo el mundo está de acuerdo, es increíble, ¿eh? Todo el mundo aquí está de acuerdo con que reduzcan el número de diputados, porque se le ha dicho que eso es populista. Se le ha dicho que se gasta mucho dinero, que el Congreso de aquí es carísimo. Que no hacen nada. Sí, pero vamos a suponer para llevar esto a número. Ahora, tú sabes, antes de que tú entres ahí, lo que está detrás de esa idea generalizada de que el Congreso no es necesario. Porque eso es lo que la gente al final entiende, que no es necesario. Por eso está de acuerdo con la reducción sin darle de mucha 53 diputados, sin entrar en el detalle de cuál es la función, cómo se elige, por qué son hoy 190 y cuál es el elemento de representación que está ahí en la Cámara precisamente más plural, es decir, la más representativa. Claro. Que es la Cámara de Diputados, porque se elige en función de la población, de la cantidad de habitantes que tiene la República Dominicana, originalmente uno por cada 50.000 habitantes o fracción. Luego, en la Constitución del 2010, ante un crecimiento vegetativo que estaba teniendo eso, por el crecimiento poblacional, eso se limitó. Y hoy en día son 190 diputados. Ahora bien, lo que está detrás de esa idea que nadie defiende, lo único que se defienden a sí mismos a veces son los propios congresistas. Y a veces es difícil que tú logres convencer a alguien cuando tú eres el propio interesado. O sea, el mismo Alfredo Pacheco dijo que estaba de acuerdo con reducir el número de diputados. Bueno. Es que es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces el asunto es el siguiente. Cuando se debilita uno de los poderes, y en este caso el más plural y representativo, lo que estamos reforzando es lo que ya Dieter Nolen, un famoso estudioso del derecho, de la sociología y de la ciencia política, alemán, reputado por los estudios de materia electoral y de sistemas electorales, es el Estado hiperpresidencialista, es decir, la fuerza de un presidente, que es lo más parecido al caudillismo. Vamos más lejos, a volver a retrotraernos al dictadura que nos gusta. No, al despotismo ilustrado. De los 4 ejes que hay en la reforma, 2 son para darle más poder al presidente. Ajá, explícanos eso. Pero claro, porque por lo que tú estás explicando, quitando el poder al Congreso, automáticamente tú le estás dando más poder al presidente, y el otro es en el tema del Ministerio Público. Sí, porque hay que decir que con el recorte de la Cámara de Diputados, antes que tú entres al Ministerio Público y lo desmenuce un poco, porque vamos a hacer varios programas de eso. Hay que ser justos. Que es que el crecimiento vegetativo de la Cámara de Diputados, que tú puedes decir, sí, es un problema, porque eso crece de manera exponencial. En cada censo hay que meterle que yo cuántos diputados más. Ya no. Y hay que dividir. Eso se resolvió en la Constitución de 2010. Con esta regla no, ya eso se resolvía. Ese problema está resuelto. Ahora, si tú me dices a mí, vamos a discutir. Que hay mucho. No. Si la República Dominicana, que es un estado unitario, una isla, un estado pequeño de apenas 11 millones de habitantes, necesita un Congreso bicameral o no. Y entonces estudiamos las razones por las cuales se creó el Senado en los Estados Unidos y vemos que por qué trajimos ese modelo importado, como decía el abogado amigo tuyo, esos enlatados de fuera, que vienen de fuera, país, que aquí no aplican.
Son los tratados internacionales, se refería. Sí. Son tratados internacionales que no aplican. Vamos a discutir si vamos a un Congreso unicameral. Eso es una discusión válida, pero no eliminar la representación del órgano más plural, que precisamente... Pero al disminuir los diputados se le quita poder. Pero claro, te voy a explicar qué es lo que quieren hacer. Mira, la Constitución actual, artículo 81, representación de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera: 178 diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional en la provincia, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de 2 los representantes por provincia. Ve sumando, 178, ¿verdad? 5 diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos del 1% de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución. 5. Y 3, 7 diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de distribución. 190. ¿Qué pretende este proyecto? Lo siguiente. En su artículo 3, artículo 81, con el propósito de adecuar a un total de 137 la cantidad de representantes de la Cámara de Diputados, déjame ver, espérate que me peleó, sin modificar las demás reglas de elección establecidas en esta disposición, de la manera siguiente: 110 diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial. ¿Cuántos dijimos que eran en la otra? 190. No. 178. 178. Ahora son 110. El elector va a elegía 178, ahora solo va a elegir a 110. Sí. O sea, tú quítate 68 de ahí. Sí. 20 diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos. O sea que en vez de ese 5, son 20. Los que no se eligen directamente, porque esos son en listas cerradas que vienen de los partidos, no hay voto preferencial. Ahí hay dedocracia. La dedocracia. Sí. O sea, yo quiero, yo no nada más le estoy cortando al elector la potestad de elegir a un diputado que los represente directamente en voto preferencial, sino que yo lo que estoy aumentando, cuadruplicando lo que llegan de dedo ahí. Ajá. ¿Entiendes? Entonces podrá ser una propuesta muy... Claro, por eso dije... Muy agradable, sobre todo en un momento como este, donde el populismo está a sus anchas a nivel global, no solo en la República Dominicana, en Estados Unidos, nada más hay que ver el debate de la campaña electoral. Y bueno, lo que acaba de suceder en Venezuela, evidentemente, y viene sucediendo hace 30 años. Y en El Salvador, y en Nicaragua. Hace 30 años, El Salvador, un régimen totalmente de derecha populista. Y bueno, podrá ser muy simpático decirle a los ciudadanos, vamos a tener menos diputados, porque son unos vagos, una sanguijuela, pero que te representan. O sea, es decir, que tú los eliges en cada elección, pero la propuesta es antidemocrática. No es solo, eso no hay duda. Eso, pero por eso que decía, no es solo que tiene menos diputados, sino que lo que hay son que decir electos, que se eliminan los diputados del exterior. No se eliminan. No. 7 diputados del exterior están en el proyecto. Es lo que completa. Sí, pero porque se ha discutido eso, de lo de eliminar la representación. Porque ahí hay un problema de representatividad. Un diputado de la circunscripción 1 del exterior representa un área territorial que es 20 veces más grande que la República Dominicana. Sí. O sea, un diputado... y que gente que no tienen intereses comunes ni nada, pero eso no es tan grave, porque los diputados, el objetivo no es solamente territorial, sino demográfico. Representa, exacto. Una representación. Pero como quiera, si tú ves las votaciones, hay muchos factores ahí que hay que tomar en cuenta realmente, de la viabilidad o la utilidad. Y nada más vota el 30% de la matrícula de empadronados en el exterior. Eso es algo que habría que revisitarlo, a ver cómo, si se le da a un senador, ¿entiende? Pero a mí no me parece que ese es un mecanismo idóneo. Pero bueno, en la Constitución está así. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, no solo yo quito el número, reduzco el número global, sino que en la proporción de lo que están ahí, que designé yo de dedo, se aumenta. Se cuadruplica. Yo la llevo de 5 a 20. ¿Tú estás entendiendo? Con el supuesto objetivo de limitar los poderes.
Que es lo contrario. No, de limitar los poderes, no. Porque le está dando. De cortar, o sea, sí, porque tú lo que te estás rogando más poder, porque hay gente pero que se ha dicho. Y bueno, nada más hay que ver las declaraciones de los diputados del PRM en el Congreso Nacional. Que esa propuesta no es una propuesta seria. Esa parte. Sí. Y cuando digo seria, no quiero decir que no sea, ¿verdad?, una propuesta válida y formulada y pensada, lo que sea. Tú puedes criticarla por los elementos que hemos discutido aquí y todo lo demás. Sino que la intención de incluir eso ahí es aportar un caramelo a la reforma. Sí, claro. O un lubricante, como se pudiese decir, para que la reforma pase. Un lubricante ciudadano. Claro, para que el ciudadano... No es para el Congreso. Que ha colocado al Congreso de las instituciones de menor credibilidad, el sistema político. Nada más hay que ver, yo los invito a ver el Barómetro de las Américas, que está disponible en internet, la última encuesta, y ustedes verán ahí cómo, no solo en República Dominicana, sino en Latinoamérica, la gente valora muy negativamente al Congreso Nacional. De hecho, es la institución peor valorada antes de los partidos. O sea, está el Congreso y después los partidos políticos. Son las dos instituciones menos valoradas del sistema democrático. Bueno. Y se aprovecha y se pone eso ahí para darle. El otro lubricante, en mi opinión, Eliseo, es... ¿El Ministerio Público? No quiero... Yo creo que no nos va a dar tiempo a entrar en desmenuzar esa parte. Eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Es el tema de la reunificación de las elecciones. Déjame decir esto, que si no, yo no digo eso, me va a dar una más. Sí. Y lo vamos a desmenuzar. El Ministerio Público, ahora el nombre presidente por decreto, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Que lo nombre pero no todo el Ministerio Público. Nombra al Procurador General de la República, porque hay que partir de la idea de que la Constitución del año 2010 creó un Ministerio Público independiente. Pero le dio rango constitucional al de Consejo manera, del Ministerio Público. Le dio rango constitucional al Ministerio Público como institución y estableció un consejo regido por los propios fiscales, componentes con una representación por nivel de procuradores de corte, procuradores fiscalizadores, mediante una regla constitucional, fiscales adjuntos, mediante una regla constitucional, y son los que administran el Ministerio Público, incluso los que aprueban, como dice la Constitución, es decir, partiendo de una disposición constitucional, los que aprueban hasta los traslados de los fiscales para que no se cometan abusos o para evitar, ¿verdad? Para prevenir, tratar de prevenir, porque siempre habrá es el órgano de gobierno interno del Ministerio Público, ¿viste? No es el procurador, no, el gobierno interno del Ministerio Público no lo ejerce el procurador, es el Consejo del Ministerio Público que tiene rango constitucional. Pues usted sabe que van a sacar eso de la Constitución. Eliminar... Aunque ya el consultor jurídico dijo que eso... No, espérate. Bueno, porque eso ha generado un revuelo. Claro, pero ¿qué tiene que generar un revuelo? Porque tú me estás diciendo que una regla... decir, Eliseo, que eso todavía no se ha presentado. Una regla... Bueno, pero entonces no discutamos nada, porque si no... No hay duda que hubo una intención. Bueno, es que está en el borrador. Sí, está en el borrador. Tú lo estás sacando, la regla constitucional, tú diciendo, no, esto va a seguir siendo una regla, pero no constitucional, sino dejármela en la ley. Pero está tan mal hecho, déjame decirte, mi querido amigo, que esa regulación... Esa disposición que regula cómo funciona la institución Consejo del Ministerio Público. No, del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público está regulado en dos artículos. 174 y 175. El 174 es el que establece la integración. Y no solo la integración. Déjame. No. La integración. Se crea el consejo, bla, bla, bla. El mecanismo, electo por sus pares. Electo por sus pares y lo integrarán fulano, sutanejo, mengano. Y el 175. Y el 175 establece las atribuciones de ese organismo. Entonces dejan el 175 y quitan el 174.
o sea, lo eliminan el 174, que es el que integra el organismo, y dejan las atribuciones. Y se le olvidó. Y le dejan todas las funciones. Se le olvidó quitar el 175. Pues quítalo los dos. Porque lo que dice la motivación en el se va a modificar el 174, eliminar el artículo 174 para que la integración y las funciones del Ministerio Público esté establecida mediante una ley orgánica. O sea, que la intención era desconstitucionalizar ese estamento del poder público y llevarlo a una regulación de menor rango, como sería la ley. Claro, hay que hablar con menos gente. Entonces estamos hablando de que lejos de reforzar la independencia del Ministerio Público, una conquista ya ganada, como dice el presidente de la Asociación de Fiscales. Porque es constitucional. Ya ganada se está eliminando. Entonces, ahí uno se pregunta realmente si lo que se busca es la independencia del Ministerio Público y luego el mecanismo de elección que se ha propuesto, que el Liceo no llegó hasta ahí, es que el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República, sea el que escoja al Procurador General. Porque cuando la gente oye Consejo de la Magistratura, se imagina. Pero va a ser el mismo presidente que lo va a poner. Pero claro, cuando la gente oye Consejo de la Magistratura, bueno, sí, va a ir todo el mundo, va a ir a llevar su currículum como es ahora. No, va a propuesta del presidente. Sí, no, por eso. Pero lo que digo es que el ciudadano común, cuando oye Consejo de la Magistratura, entiende que es el procedimiento que ellos conocen. Tampoco dice de una terna que el presidente sacará de los procuradores yo lo voy a invitar de corte y qué sé yo. Yo voy a invitar al consejo y miren, este es el mío, levanten la mano. Ya. Sí. ¿Entiendes? Y ya. Yo propondría 2 o 3 y una terna para que sea más. Pero no dice pero que no una terna. No lo dice, estamos de acuerdo, pero es un tema de forma. Entonces, claro. Entonces, unificación de las elecciones, José. Bueno, volviendo al criterio de si esta reforma haría la Constitución más democrática, lo que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que hay ahora. Que una elección sea en febrero y otra en mayo. 2 años, yo creo que... Lo más democrático, lo que más le conviene al elector y al sistema político es que haya elecciones cada 2 años. Las presidenciales en mayo, incluso presidenciales en municipales, porque las municipales tienen un elemento local, pero yo preferiría que fuera las presidenciales solas. Exactamente. Sobre todo en un país marcado por lo que dije originalmente, un hiperpresidencialismo y una cultura autoritaria muy arraigada, donde el presidente tiene una influencia extraordinaria, arrastra a todo el mundo, como acaba de suceder, y como ha sucedido antes. Ustedes no recuerdan que el PLD salió del gobierno en el año 2020 con 29 senadores y con una mayoría aplastante también en la Cámara de Diputados. Y yo te pregunto, y el PRM ahora acaba de ganar 29 senadores, porque solamente hay 3 de la oposición, de la Fuerza del Pueblo, y una cantidad de diputados extraordinaria que le permite el control absoluto del Congreso Nacional, incluso de la Asamblea Nacional Revisora. Por el efecto de arrastre. Y yo te pregunto, ¿eso es bueno para la democracia? ¿Eso promueve el equilibrio, el balance? Lo ideal sería que un presidente que se elige para un determinado periodo, en un año, supongamos, acabamos de escoger al presidente Abinader como presidente de la nación, que en 2 años su Congreso sea sometido a un proceso de elección que sirva incluso para validar si se le da mayoría o no, si es necesario un mayor control del Ejecutivo por sus ejecutorias, o si se le va a premiar con una mayoría en el Congreso. Eso es más democrático. Eso no me lo pueden discutir. Ahora, hay un tema financiero, hay un tema de que no se quiere estar en política. Pero eso es parte de la cultura dominicana. ¿Y tú crees que eso va a desaparecer? Porque o en Estados Unidos hay elecciones y la gente trabaja. Es decir, las elecciones son un martes y la gente va a su trabajo, pasa por el lugar, el centro de votación, vota y sigue, y no se para el país. O sea, es un tema de cultura política. Eso no va a desaparecer porque las elecciones sean cada 2 años. Porque aquí la gente, no te acuerdas que habla de 2 cosas, de política y de pelota. Claro. Entonces, eso es parte de la cultura del dominicano. Entonces, yo pienso que esta propuesta mantiene un elemento antidemocrático que estaba planteado en la Constitución del año 2010 y lo agrava porque garantiza el arrastre. Es decir,
ese día la gente va a votar. Claro. Por el presidente y todos sus adjuntos. De nada vale el presidente, los síndicos de ese partido, los regidores de ese partido, los diputados y los senadores de ese partido, porque el presidente que va a ganar es el que va a tener el favor popular. Entonces garantiza de alguna manera el uso de los recursos del Estado. Claro, entonces, y ese elemento antidemocrático que garantiza un arrastre, que es lo que se quiso eliminar cuando aquí se operó. Que creo que se introdujo en el año 94, ¿verdad? La separación, sí. La separación. Operó el modelo de elecciones cada 2 años. Congresuales, creo que eran congresuales solamente. Que le permitió... Eran congresuales municipales. Sí, congresuales municipales y presidenciales. Esa es la fórmula más. Que fue lo que le permitió al PRD de ese entonces, que hoy PRM, ganar la mayoría en el 98. Claro. Siendo decir oposición. Que es más caro. No es más caro. Hoy en día tenemos 2 elecciones. Claro. ¿Es más barato hacerlo un solo día? No sé. Puede ser. Pero la democracia tiene un costo. Hay que pagarlo. Además, meter a un elector dominicano con los niveles de educación que hay aquí a rayar 5 boletas el mismo día, a contar todos esos votos de manera simultánea. Que sabe votar. Eso yo creo que no es el problema. Pero es un tema tema logístico, un desafío logístico. ¿Cuántas leyes hay que modificar para imponer ese modelo constitucional? No, ninguna, porque la Constitución está por encima de todas las leyes. No, hay que modificarla porque la ley electoral... Sí, habrá que adaptarla, lo que sea, pero la Constitución se lleva de frente cualquier disposición que le sea contraria. Pues yo creo que en ese tema de unificar las elecciones, me parece a mí que debería hacerse así, cada 2 años, pero es otro de los recortes a la democracia, ¿no? Es una... No, y de las ¿cómo se dice? Los argumentos que se han plantado o se han sembrado en la idea general, en el ideario generalizado de la sociedad dominicana, de qué es lo que conviene. Pero no han dicho que no conviene que las elecciones sean separadas. No, coño, claro que no, perdón. No conviene porque no controlo absolutamente el escenario electoral. Claro que no conviene. Porque y si en 2 años esto se crea una crisis, la gente va a votar entonces en contra, para que yo tenga un Congreso en contra, y voy a tener que ir a negociar con el Congreso. Yo necesito agarrarlo todo. De eso se trata, claro, el sistema republicano de división de los 3 partidos, de los 3 poderes del Estado. Claro. No es la división de los 3 partidos, de los 3 poderes. 3 poderes. Y una cosita que se nos quedó en el Ministerio Público es que al procurador se le va a exigir no tener militancia política durante los 5 años previos. Creo que pero hay términos que son ambiguos ahí. No, es el único funcionario. Acuérdate que es una ley que crea necesidad de reforma. O sea, oye lo que dice. Claro que es ambiguo porque no entra en detalle de cómo sería proselitismo notorio y constante. Dice... Ese es. No haber ocupado cargo directivo en algún partido político, no haber sido candidato a algún cargo de elección popular, ni haber realizado proselitismo. O sea, que en el caso de mi profesor y amigo Guillermo Moreno, es presidente de Alianza País, y fue candidato a senador en las elecciones notorio pasadas. Notorio y constante. Yo creo que eso es notorio. Oye esto. No, digo, a propósito de que se ha bailoteado la posibilidad de que él sea el próximo procurador. Esa propuesta lo descarta. No haber sido candidato a algún cargo de elección popular ni haber realizado proselitismo público, proselitismo político notorio y constante durante los últimos 5 años anteriores a su designación. Entonces, ¿qué es proselitismo político notorio y constante? Y si es notorio pero no constante, tocará al Tribunal Constitucional. Esa es la parte de ambigüedad que yo señalo. Y si es notorio pero no constante pero no notorio. Sí, no. Porque y además que es constante y que es notorio. Exacto, pero una vez definamos eso... Pero por lo menos lo constante tiene una fórmula física, ¿verdad? Sí, pero una vez definamos eso, entonces tienen que ser las 2 cosas. Sí. Si tiene una de las 2, puede ir. ¿Cuáles son los niveles de notoriedad? Sí, si yo hice constante pero escondido. Sí. O notorio pero no constante. Sí. Yo salía hoy y después salía los 3 meses otra vez. O sea, ¿cómo lo cuentan eso? Esa es la ambigüedad. Entonces, ¿por qué al procurador se le exige lo que ni siquiera los que van a arbitrar los procesos electorales tienen esta exigencia?
Para ser miembro de la Junta Central Electoral no hay que cumplir eso. La propuesta anterior planteaba 1 año. Sí, 5 años. Ahora se incrementó a 5, lo cual me parece exagerado. Otro. Y lo otro. Tiene que ser juez o docente. Además, yo te voy a decir algo. Puede ser. Yo te voy a decir algo. Claro, tú me dirás, como hablábamos ahorita, carajo, un diputado se está defendiendo a sí mismo diciendo que no lo recorten la cantidad, porque él puede quedar fuera. Y un político tendrá que también se va a defender porque él puede quedar fuera. Pero piénsenlo un poco. O sea, hay que estigmatizar a la gente por haber ejercido su derecho a elegir y ser elegido. Cuando tú tienes ejemplos... Es decir, que para postularse a un cargo político... Tú tienes ejemplos positivos. Sobre todo que la ley orgánica electoral incluso plantea, cosa que nunca ha sucedido ni se ha operativizado, la posibilidad de candidatos independientes. Por ejemplo... Pero que no, participar en el sistema de partido político que está creado con la Constitución precisamente para garantizar la democracia, te saca de juego para tú ejercer un cargo, o es la calidad de la persona, artículo la solvencia técnica, la solvencia moral, la idoneidad, la solvencia técnica, la capacidad, Virgilio Bello Rosa, por ejemplo, se ha dicho, fue un excelente Milton Ray Guevara. Fue como presidente del Tribunal Constitucional. Presidente del Tribunal Constitucional. Y una figura que viene del Partido Revolucionario Dominicano, que fue senador por ese partido. Es decir, vinculado políticamente a ese sector. Y eso no le ha impedido contar con la honorabilidad, respaldo de la sociedad dominicana como una figura de un valor ético, moral y de capacidad técnica que nadie cuestiona. ¿Puede ser un artículo de la Constitución anticonstitucional? No, ¿verdad que no? Puede ser discriminatorio. Considera una excepción a la otra disposición o regla que le es contraria. Pero puede ser porque tiene el mismo rango. Puede discriminar en sus claro que puede hacer de todo eso. De hecho, por ejemplo, la limitación del derecho a elegir y ser elegido, por ejemplo, que está en el 124, tú no más puedes repostularse una vez más. Ya. Eso pero una regla constitucional. Eso son disposiciones y reglas constitucionales que limitan los derechos. Sí. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora, lo transitorio, José. La Constitución actual tiene 20 transitorios. Entonces, este proyecto plantea añadir 6 transitorios más, dejando los otros 20. Pero yo quiero que alguien me explique por qué, por ejemplo, vamos a ver esta cosita. La creación del Tribunal Constitucional está en un transitorio. Sí, por eso. Y ya se creó. Es lo que estoy diciendo. O sea, pero se supone que ese artículo se agotó. Sí, pero entonces, ¿por qué dejarlo ahí? Quiten eso. Quiten lo que no tiene utilidad práctica, quítenlo, no comiencen. No, vamos a añadir un 21º transitorio. Óyeme, pero todo eso, ¿por qué? Porque quieren dejar el 20º de Danilo Medina. Pero se autoimpuso uno él mismo también. ¿Cuál? El de que él no puede. Otro. Primera, con el propósito de disponer que el presidente de la República, electo el tercer domingo de mayo de 2024, no podrá presentarse al mismo cargo a la vicepresidencia en el siguiente innecesario, en mi opinión, ni en ningún porque otro. ya él está inhabilitado. Lo mismo que inhabilitado. pasó con Danilo en aquella ocasión, que estaba innecesario porque ya está inhabilitado. Pero como para asegurarse. Es como para... No, porque acuérdate que vivimos una cultura de violación de la ley, de que nadie cree en nadie. Y de reinterpretación. Y que siempre hay una cosa bajo la mente. Sí, cuando tú juras por tu madre, ahí que hay problema. Sí, es el te lo juro por mi madre constitucional. Sí, porque si no es por la madre se podía. Si no era por la madre por mi madrecita santísima. Sí, te juro por mi madre que yo no vuelvo. Sí, como Danilo, que juró por Dios, ¿te acuerdas? Exactamente. Pero lo otro, el tema de poner el asunto de la reforma en el 268, en la forma de gobierno. O sea, ¿quién ha dicho que la reelección tiene que ir donde está la forma de gobierno? Hablaremos de eso en el próximo programa. Bueno, en el próximo programa, pues ya tenemos que irnos. Es el 24, ¿verdad? Porque tendremos programa grabado el fin de semana largo del 17. Claro, y entonces volveremos en vivo. Sobre todo ustedes que vienen todos los sábados. Sí. Bueno, vamos a despedir el programa, agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en el día de hoy y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen dentro de 2 sábados en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.